Hola, buenas noches, ¿cómo están? Voy a aprender por aquí. Muy feliz de compartir con ustedes esta noche. Gracias por la invitación. Hoy vamos a ver un tema muy interesante como es el láser en endodoncia y voy a tener el gusto de compartir con ustedes alguna información, alguna bibliografía que hemos venido estudiando con respecto a todo lo que es la parte de desinfección y el uso de los diferentes láseres en endodoncia. Soy odontóloga de Venezuela, endodoncista de Colombia. Desde el 2013 me vine para Colombia, Bogotá, y tengo el honor de estar viviendo ya desde hace 10 años aquí en Colombia, ser docente en la Universidad Santo Tomás y bueno, formar parte de un equipo de trabajo, un equipo de docentes con los que estamos haciendo mucha investigación y logrando nuevos objetivos cada vez. Entonces voy a compartir con ustedes mi pantalla para poder comenzar lo más pronto posible y como siempre muy agradecida con ustedes. Bueno, como les decía, soy de Venezuela, vivía en Caracas ya hace 10 años. Este, Tuve la oportunidad de venirme a Colombia, residirme en Bogotá, donde hice mi posgrado de endodoncia y desde ese momento formé parte del equipo de docentes luego de graduarme y bueno, de cumplir los objetivos. Y bueno, desde ese momento estamos estudiando mucho el láser en respecto a todo lo que es la investigación en, en endodoncia y muy feliz pues de esta invitación. Definitivamente, pues mi día a día en mi práctica, pues mucha tecnología, trato de manejar mis tratamientos de endodoncia con mucha tecnología y entre una de esas tecnologías que estoy usando es la tecnología de láser, láser diodo, láser herbio, para aumentar el éxito de mis tratamientos. Cuando hablamos de láser, hablamos de energía. La primera energía a la que nosotros nos vemos eh, involucrados o relacionados es con la energía solar, con el sol, ¿sí? A través de procesos de absorción, uno de los fenómenos naturales que se puede dar es el proceso de fotosíntesis a través de absorber energía y de producir oxígeno. Además de eso, nosotros tenemos diferentes fotorreceptores en nuestro cuerpo que se encargan también de ser eh, fotosensibilizadores capaces de absorber energía, como son los conos y los bastones de nuestros ojos. Nos vamos a encontrar con un espectro electromagnético en donde vamos a tener diferentes radiaciones, desde mayor a menor energía y de alta frecuencia y de baja frecuencia. Específicamente, los láseres se van a encontrar en la luz visible y en la luz infrarroja. ¿Qué es láser? Láser es un acrónimo que significa amplificación de luz por emisión estimulada de radiación. Fue una tecnología que fue investigada y comenzada por Albert Einstein desde 1916. Y desde ese momento se han dado diferentes investigaciones y creaciones de diferentes láser, determinando cada una de las características que que lo identifican, como es que es monocromático, unidireccional, coherente, colimado, quiere decir que viaja en una sola dirección y que esa longitud de onda viaja hacia donde nosotros queremos generar un efecto. Y además de eso, que es una energía no ionizante, es decir, se encuentra dentro de las radiaciones que no generan efectos negativos o procesos de ionización eh, sobre nuestro cuerpo. Entonces vamos a encontrar que existen diferentes interacciones cuando el láser interactúa con los tejidos. Vamos a encontrar desde transmisión, dispersión, reflexión, pero el que nosotros realmente necesitamos que se dé es la absorción.
cuando el láser interactúa con los tejidos, principalmente va a ser absorbido por unas moléculas que se llaman cromóforos, que se van a encontrar en nuestro cuerpo y que van a interactuar de una manera de afinidad con estas diferentes energías o longitudes de onda. Los principales cromóforos que se encuentran en nuestro cuerpo son la melanina, la hemoglobina, la hidroxiapatita y el agua. Cuando nos encontramos con los diferentes tipos de láser, nos vamos a poder clasificar en esta gráfica, donde vamos a tener un coeficiente de absorción en cada uno de estos tipos de láseres. Estos láseres van a interactuar principalmente con estructuras capaces de absorber estas longitudes de onda específicas. Al ser absorbido por estos cromóforos, es a lo que se va a poder clasificar según su nivel de absorción en estos diferentes fotosensibilizadores. Y además de eso, nos va a dar la posibilidad de poder determinar qué tanta penetración puede tener cada una de estas longitudes de onda para poder tener una interacción y unos efectos físicos, químicos y biológicos. Entonces, la interacción del láser, ¿de qué va a depender? Número 1, de la longitud de onda. Número 2, de la potencia, de la energía del láser. Del tipo de tejido al cual nosotros vamos a irradiar, del tiempo y de la penetración que puede tener esta longitud de onda para interactuar con los cromóforos. Entonces van a existir diferentes tipos de láser que se van a clasificar en baja potencia y alta potencia. Los láseres de baja potencia son los láseres terapéuticos. Son los láseres que se utilizan para todo lo que es el efecto de fotobiomodulación. Y los láseres de alta potencia son los que sirven para corte, para todo lo que es el tema quirúrgico, tanto de tejidos blandos como de tejidos duros. Nos vamos a encontrar con el láser diodo. El láser diodo se va a encontrar entre 450 y 980 nanómetros. Es un láser que puede ser terapéutico y quirúrgico. Tiene una alta interacción con lo que es la melanina y la hemoglobina, es decir, esos son sus principales cromóforos que van a interactuar con estas longitudes de onda. Tiene una alta transmisión con el agua y generalmente son láseres de tamaño compacto. El láser de diodo tiene diferentes efectos sobre los tejidos. Uno de ellos que vamos a discutir hoy es la fotodesinfección. Este se da por un aumento de temperatura que genera una desnaturalización de las proteínas de la pared bacteriana mediante una luz infrarroja. Y también vamos a discutir hoy lo que es el efecto de fotobiomodulación. ¿En qué consiste este efecto? Consiste en acelerar y modular los procesos biológicos para poder encontrar la cicatrización, regeneración y manejo del dolor. ¿Cómo se da esto? Se da a través del aumento de la producción de ATP, del aumento del metabolismo celular, de la alteración de la polaridad de las fibras nerviosas y un aumento de mediadores químicos que van a ayudar a todo el proceso de inflamación. En láser Herbio también nos vamos a discutir sobre este láser, ya que es un láser que tiene una alta absorción por el agua y por la hidroxiapatita. El láser Herbio se puede encontrar en el mercado con los nombres de AirJack y AirChrome. Cada uno de ellos va a tener una longitud de onda y según la gráfica de coeficiente de absorción, el Herbio AirJack es el que tiene mayor interacción con el agua. Genera un efecto cavitacional y puede penetrar hasta 1000 micras dentro de los túbulos dentinarios. Entonces, principalmente hoy nos vamos a hablar sobre los objetivos principales de estos láseres endodoncia. Sin embargo, ¿cuál es el objetivo de la endodoncia? El objetivo de la endodoncia, lo que nosotros queremos buscar es reducir la mayor cantidad de la carga bacteriana que permita que el sistema inmunológico pueda iniciar un proceso de cicatrización. Existen tres problemas que se tienen que manejar para lograr una óptima desinfección.
Primero, la organización de microorganismos en biofilms. Generalmente, las infecciones en endodoncia se encuentran en biofilms, las bacterias. Complejidad anatómica del sistema de conductos. Y complejidad de la dentina por los numerosos túbulos dentinarios que sirven como nichos para los microorganismos. Específicamente, el Enterococcus fecalis, que es nuestro primer dolor de cabeza. Entonces, ¿a qué nos vamos a enfrentar nosotros cuando hablamos de endodoncia? Nos vamos a enfrentar a diferentes morfologías anatómicas y a diferentes formas de biofilms que va a aumentar pues la dificultad del tratamiento y de que nosotros podamos lograr un éxito óptimo para que nuestro sistema inmunológico pueda manejar estos procesos infecciosos. Estudios han demostrado todos los microorganismos que se encuentran en estos túbulos dentinarios y además de eso, la variedad de microorganismos y la penetración que tienen dentro de los túbulos dentinarios. Además, nos han hablado artículos o estudios de investigación, nos han hablado de que existen zonas no instrumentadas a pesar de que se utilice métodos rotatorios, métodos manuales, en donde definitivamente ya mediante microscopía electrónica de barrido se ha demostrado que hay zonas que no son instrumentadas y que no son tocadas. Principalmente zonas en donde hay un difícil acceso por esa distribución o esa anatomía, esa fisionomía de las mismas limas, donde a nivel de los istmos y la conexión que existen, las interconexiones que existen entre los conductos, porque los conductos radiculares no son ovalados nada más, o no son circulares, tienen formas variadas y morfológicas que lo hace más difícil el proceso de limpieza y desinfección. Además de eso, tenemos artículos que nos hablan de todos los que son los procesos de cicatrización y qué podemos encontrar a nivel histopatológico cuando tenemos periodontitis apical. Todas las formas y todos los estudios que nos hablan de diferentes instrumentaciones, diferentes tipos de limas para poder lograr una mejor limpieza y una mejor conformación de los conductos radiculares. Entonces, definitivamente, cualquiera de estos tipos de limas, porque realmente siempre discutimos entre endodoncistas que existen una variedad, ya casi creo que están en 200 y pico de tipos de limas rotatorias en el mercado, en donde definitivamente nosotros nos tenemos que enfocar más allá de la preparación, sino también en todo lo que es el proceso de irrigación y de lograr poder llegar a, por ejemplo, este tercio apical, que es el que hay más variedad anatómica. Entonces, ¿qué es la periodontitis apical? La periodontitis apical es un proceso inflamatorio asociado a microorganismos de diferentes especies y es definitivamente el reto para poder nosotros lograr una desinfección de los conductos. Existe un riesgo al fracaso del 7 al 16% en el tratamiento primario y un 11 al 24% en todo lo que es el tratamiento secundario o el retratamiento. Entonces la literatura nos habla y a través de los años nos habla de los diferentes irrigantes que encontramos en el mercado, siendo el hipoclorito el gold estándar, que pues muchísimos años se lleva manejando, es el irrigante que maneja todo lo que es materia orgánica y como siempre hablamos de lo que son los efectos de citotoxicidad de este irrigante, porque no solamente va a afectar todo lo que es la parte microbiológica y bacterias, sino también tiene efectos sobre la materia orgánica, sobre el tejido pulpar, interna pues de estos conductos radiculares. También vamos a encontrar lo que es el EDTA, que es un quelante
un irrigante que se encarga de todo lo que es la parte inorgánica y retirar el smear layer. Y la clorhexidina, que es un antimicrobiano, que su característica principal es la sustantividad. Sin embargo, vamos a encontrar nuevas tecnologías que nos pueden mejorar todos estos procesos y ser un complementario en todo lo que es el proceso de desinfección de los conductos radiculares. Entonces, ¿cuál es el principal objetivo del láser en endodoncia? Vamos a encontrar que tenemos un láser diodo y un láser herbio, que con ambos podemos lograr un proceso, uno de desinfección y el otro va a lograr un proceso de activación internamente dentro de los conductos radiculares. Entonces, vamos a lograr desinfección a través de un efecto fototérmico, vamos a eliminar el barrillo dentinario, podemos ayudar a fotoinhibir el crecimiento bacteriano. A través de la fotobiomodulación podemos manejar dolor postoperatorio, especialmente en casos de periodontitis apical, y producir un efecto cavitacional del irrigante, que es lo que va a generar una implosión de unas burbujas internamente y va a generar que estos irrigantes puedan llegar a 1000 micras internamente dentro de de los túbulos dentinarios. Literatura, muchísima. Existe diferente literatura, diferentes revisiones sistemáticas sobre el uso y sobre cómo el láser diodo y las diferentes longitudes de onda han podido mejorar todo lo que son los efectos del láser en los efectos sobre la desinfección en la endodoncia, tanto en retratamiento como en trabajar sobre todo los subproductos de las bacterias, que son los que generan resistencia bacteriana. Además de eso, tenemos todo lo que es relacionado tanto al láser diodo como al láser herbio y sus resultados ayudando a mejorar el proceso de desinfección, pero también a bajar el porcentaje del hipoclorito para poder trabajar de una manera coadyuvante en conjunto al láser. Entonces, en el láser en endodoncia podemos utilizar tanto el láser diodo como el láser herbio. ¿Cuál es la finalidad del láser diodo en endodoncia? Va a ser un efecto fototérmico para generar una muerte bacteriana a través de una activación internamente dentro del conducto y ser antimicrobiano. Y a través del láser herbio vamos a lograr un efecto cavitacional, ¿sí?, de ese irrigante para que pueda llegar más allá de lo que puede llegar un irrigante normal como el hipoclorito, que puede llegar a solo 100 micras. Con el láser herbio nosotros podemos llegar a 1000 micras de profundidad sobre los túbulos dentinarios. La literatura nos muestra que el láser herbio es un láser, nos habla de que es un láser de luz media infrarroja. Sus indicaciones principales en endodoncia están enfocadas en todo lo que es la parte de activación, en todo lo que es la eliminación del barrillo dentinario y de mejorar la remoción de microorganismos y el biofilm. Se observan túbulos dentinarios abiertos y sin barrillo dentinario. La fibra óptica que se utiliza con el láser herbio es una fibra que apunta de una manera radial hacia los lados y se debe utilizar a 2 milímetros de la constricción apical. Es una luz, los láseres herbios vienen de una manera configurada, pulsada a través de pulsaciones por Hertz, y esto hace que se dé un efecto físico, un efecto cavitacional, que va a producir un colapso de las moléculas de agua, generando unas ondas acústicas y que puedan generarse una expansión y una explosión de esas burbujas que van a chocar con las paredes de los conductos y es lo que va a generar ese proceso de desinfección. Con el láser herbio se han registrado diferentes técnicas y maneras de utilizarlo. Tenemos la técnica PIPS, que se trata de un efecto fotomecánico donde vamos a colocar la punta
en la entrada de la cámara pulpar, ¿sí? Es una configuración que se le puede dar al láser de una manera en que no tengamos que entrar dentro de los conductos y puede tener un acceso, miren el movimiento de lo que es la molécula. ¿Por qué? Porque el láser herbio tiene una interacción con el agua, ¿sí? Y al tener una interacción con el agua, se va a dar un movimiento desde la entrada de los conductos hacia al final del tercio apical. Tenemos también la técnica Light. La técnica Light se va a colocar a 3,5 milímetros del ápice de la longitud de trabajo y vamos a ver cómo también se generan internamente unas burbujas. Si se dan cuenta, las pulsaciones son menos para evitar pues una extrusión del irrigante, y se ha demostrado que ambas técnicas eh, no generan extrusión del irrigante. Entonces, las ventajas principales de la técnica PIPS es que permite tratar simultáneamente varios conductos de los dientes multirradiculares, evita efectos térmicos secundarios, reduce la posibilidad de la extrusión del irrigante hacia tejidos perirradiculares, porque si se observan en el video, se coloca desde la cámara pulpar. Tiene una corriente efectiva en 3D, se ha demostrado poder tener una eliminación del biofilm del 99,9% y es una técnica mínimamente invasiva. Además de utilizarse el láser herbio para todo lo que es la parte de activación del irrigante en endodoncia, por su afinidad con cromóforos como el agua y la hidroxiapatita, también se puede utilizar para corte de tejidos duros. Generalmente se ha utilizado para todo lo que es la parte de retiro de caries, a trabajar a nivel del esmalte y de la dentina, pero también podemos hacer cortes a nivel de hueso. Quise mostrarles este caso de una cirugía apical guiada que realizamos. Estamos haciendo una investigación de cómo se puede dar un proceso de cicatrización cuando se utilizan los láseres herbios. Y en este caso se utilizó con el paciente una configuración del láser donde pudimos hacer el corte del tejido a través de afinidad de la longitud de onda con los cromóforos, como es la hidroxiapatita y como es el agua. A través de esta técnica también nosotros podemos tener unas osteotomías más con mejor corte, un corte más limpio, más homogéneo, y realmente se ha demostrado en los artículos como este, en el cual nosotros nos basamos para hacer todo lo que es el reporte de caso, en donde los herbios tienen un mecanismo de acción que se da por la interacción de cromóforos, como el agua y la hidroxiapatita, dándose un efecto de absorción, el cual se caracteriza por no generar molestias y ruidos o vibraciones, y se encuentra indicado para la fotoablación de tejidos mineralizados. En este estudio se habla de la comparación con lo que es la pieza de alta, donde se utilizan fresas eh, que pueden generar por su interacción con el tejido aumentos de temperatura, y se ha demostrado que con los láseres, por su interacción y por su afinidad por cromóforos, es un método que evidencia un alto rango de éxito por sus beneficios clínicos, porque no se aumentan las temperaturas, y por sus excelentes resultados terapéuticos, porque definitivamente el paciente, el proceso, el postoperatorio es mucho mejor. Sin embargo, pues espero mostrarles los resultados del reporte de caso que estamos haciendo. Además, se ha utilizado para el uso de la hipersensibilidad, del manejo de la hipersensibilidad. También estudios han soportado todo lo que es el uso del láser Air-Cromo en conjunto con barniz de flúor, pluma y diferentes tipos
de sensibilizadores que pueden ayudar a aumentar el tiempo de que vuelva esa sensibilidad o ese estado clínico y reducir la hipersensibilidad a más de 6 meses después del tratamiento. Este proceso se da y se explica ¿por qué? Porque tiene la capacidad de derretir la dentina, interactuar con la hidroxiapatita de la dentina y bloquear parcial o completamente los túbulos dentinarios, disminuyendo el diámetro de los túbulos dentinarios y así mejorando todo lo que es la parte de la sensación de la hipersensibilidad. Ahora vamos a hablar un poco del láser diodo y la endodoncia. El láser diodo, como hemos comentado, es un láser que se utiliza por su capacidad de desinfección, ¿sí? Es un láser térmico que nosotros podemos controlar esa temperatura por ciertos parámetros que ya se han estudiado y que ya les voy a venir comentando con todo lo que es el proceso. ¿Por qué? Esto es una longitud de onda que interactúa con cromóforos, con pigmentos. Entonces se habla de un efecto térmico directamente sobre los microorganismos y además de eso se habla de una afinidad con los pigmentos de las bacterias. Estos pigmentos, porque esto es un láser que se atrae por pigmentos como la hemoglobina y la melanina. Entonces, al atraerse por pigmentos que se encuentran en la pared celular de estas bacterias, se genera el rompimiento, la alteración de esta pared celular y al mismo tiempo se genera la muerte de la bacteria. Entonces, ¿qué podemos hacer con un láser diodo? Podemos primero generar una desinfección de los conductos radiculares. Además de eso, podemos hacer una terapia fotodinámica, que también les voy a hablar un poco hoy, a través de fotosensibilizadores. Pero también podemos lograr efectos de fotobiomodulación, manejo de dolor, un efecto fotoquímico y procesos de manejo de antiinflamatorio, analgésico y terapéutico. Entonces la literatura nos habla de los diferentes tipos de láseres que se han utilizado en odontología para conductos radiculares, en donde existen dos teorías. ¿Qué pasa cuando tenemos una interacción con estos láseres sobre las bacterias? Entonces tenemos una luz infrarroja, ¿sí? Una luz infrarroja que tiene una mayor penetración y que esta luz va a generar un efecto fototérmico por aumento de temperatura, pero también una absorción por los pigmentos de las bacterias. Diferentes casos clínicos he realizado a través del uso del láser diodo. Realmente mi día a día se maneja la desinfección de los conductos radiculares, específicamente casos de periodontitis y controles de estas patologías y de estos diagnósticos del día a día para poder lograr realmente alcanzar a disminuir lo que más se puede de estas bacterias para poder lograr efectos de cicatrización más rápidos. Entonces, cuando nosotros utilizamos el láser intraconducto, el tiempo es de aproximadamente 15 segundos. Si se dan cuenta, es una luz muy tenue. ¿Por qué? Porque es un láser infrarrojo, no es un láser visible rojo. Se utiliza un láser infrarrojo que no se observa fácilmente a nuestra vista, pero que él va haciendo su acción durante 15 segundos con movimientos helicoidales de adentro hacia afuera. Estudios también nos hablan de la combinación de estas dos longitudes de onda. Muchas personas me hablan, ¿dos longitudes de onda para lograr una desinfección? Sí, porque cada una de las longitudes de onda va a tener una interacción diferente, la del láser diodo con las bacterias y la del láser herbio, que va a generar internamente todo un proceso de activación para mostrar una herramienta para limpiar y también ayudar a desinfectar los conductos radiculares. Entonces el protocolo normal que pues podemos realizar en todo lo que es la parte de desinfección de los conductos es un manejo normal de las diferentes
herramientas en limas que podemos tener del uso de los diferentes irrigantes y un complemento en la parte de la activación del irrigante, de la desinfección de los conductos y además una terapia de fotobiomodulación al final para mejorar el proceso de cicatrización y ayudar al paciente con un postoperatorio mucho más agradable. Entonces tenemos controles de pacientes donde en una sola cita nosotros realmente pues el diagnóstico que nosotros podemos reportar más elevado es la periodontitis apical, donde nosotros podemos hacer en una sola cita lo que es el aislamiento, lo que es todo lo que es la gingivectomía para lograr un mejor aislamiento, un mejor sello al momento de realizar el tratamiento de conducto, pero además de eso hacer controles y evaluar una lámina dura que nos da un efecto de salubridad, un ligamento periodontal que volvió a aparecer con unos diámetros normales, a diferencia de una radiografía de hace 6 meses. Tenemos casos clínicos también de manejo de perforaciones, tratamientos de conductos convencionales que luego de ser tratados con un poste intrarradicular, se generó una perforación a nivel de la cara interna de la raíz distal y me llaman porque la paciente después de 6 meses de yo realizarle la endodoncia, la paciente aparece con un absceso y con un sondaje de más de 5 milímetros. Al examen clínico, yo observo inflamación en la encía y además de eso, pues observo un sondaje característico de una perforación único, un sondaje único. Entonces, tomamos estudios tomográficos donde se vuelve a recalcar pues esta lesión interradicular y relacionado con pues las características clínicas que estábamos obteniendo. Lo que se decide es retirar el poste y hacer una desinfección intraradicular con el láser diodo y volver a hacer un selle pues completo, agregando, pues yo utilizo todo lo que es la parte de Biodentin para lograr un mayor éxito que pues a medida que tengo ya varios años utilizando la Biodentina, pues he logrado obtener eh, un rango de éxito mucho mejor. Entonces se hizo el sello de la perforación y se pudo sellar por completo el conducto para finalmente le colocaran la corona. Pero además de eso, yo le agregué a todo el tratamiento el manejo del dolor y de la inflamación, ¿sí? Porque definitivamente la paciente tenía dolor. Luego de 6 meses, la paciente no vive acá en Bogotá, y luego de 6 meses llamamos a la paciente y le pedimos que por favor regresara para hacerle un control. Ese es el reto de nosotros como los endodoncistas, pues lograr que el paciente entienda la importancia de los controles y que definitivamente en estos casos necesitamos más de 6 meses, 2 años, un año, 24 meses, 3 años, 5 años para poder lograr y poder ver casos como pues tenemos doctores que tienen reportes de casos después de 20 años de éxito. Entonces vimos una encía muy sana, un sondaje normal, pues de 2 milímetros, una corona adaptada, una paciente asintomática y una tomografía con un proceso de cicatrización a nivel de la fuga. Este es otro casito que me llega una niña de 13 años con un absceso apical crónico en el cual pues se decide hacer tratamiento de conducto convencional, pero al mismo tiempo decide hacer un proceso de desinfección a través de la fístula, donde a los 5 días la paciente llega asintomática clínicamente
y con cero sintomatología de dolor. Era una paciente que tenía más de un año con dolor, pero no vivía en Bogotá y fue medicada hasta que por fin pudimos tratarla en el equipo. Terminamos haciendo la desinfección, no solamente a través de la fístula, sino también dentro del conducto para bajar la carga bacteriana y poder lograr una mejor desinfección. Esta es otra paciente a la cual también hicimos desinfección, una paciente con un tratamiento de conducto previo, una fistulografía que realizamos y se realizó una desinfección a través de la fístula, pero también se realizó el retratamiento de conducto, donde se ubica un cuarto conducto, un MB2 y una desinfección intraconducto que después de 2 años hemos logrado una paciente asintomática. Entonces los artículos nos hablan sobre el proceso de desinfección del láser diodo en conjunto con el hipoclorito, siendo el rango de mayor éxito, de mayor reducción de bacterias, cuando combinamos tanto el hipoclorito como el láser, encontrando que podemos lograr una desinfección a mayor profundidad, a 1000 micras, específicamente erradicando lo que es el Enterococcus fecalis sin efectos térmicos. Tenemos casos también de endodoncia regenerativa donde podemos lograr en una sola cita el proceso de desinfección intraconducto, un paciente de 9 años, donde se utilizó una desinfección por un diagnóstico de necrosis pulpar y un hipoclorito al 1.5%. Es lo que les venía comentando, que desde que estamos pues estudiando todo lo que es la parte del láser como un coadyuvante en todo lo que es un complemento en la desinfección de conductos, hemos podido bajar el porcentaje tan citotóxico del hipoclorito, pero no dejarlo de usar. Entonces se generó igualmente una endodoncia regenerativa, una proliferación de diferenciación celular. No se colocó pasta antibiótica, que es uno de los protocolos que se viene haciendo para hacer el efecto de la endodoncia regenerativa, una revascularización. En este caso se hizo todo en una cita, pues basándonos en este protocolo, nosotros hicimos un caso en la universidad donde el paciente viene con un trauma, se hace la desinfección intraconducto, si se dan cuenta ya el paciente había sido intervenido pues en un seguro aquí en Bogotá, donde le hicieron la emergencia y por el conducto tan amplio que tenía, pues le dejaron restos del material del provisional que pues se involucró dentro del conducto. Se hizo todo lo que fue el proceso de desinfección en una sola cita, se colocó incluso plasma rico en plaqueta para poder ayudar a todo el fibrina rico en plaqueta para poder colocarla dentro del conducto y poder ayudar a todo lo que es el proceso de regeneración de este dientecito. Pues la finalidad de buscar en estos tratamientos de revascularización es lograr un cierre apical, es lograr que las paredes del conducto se aumenten, aumente el tejido dentinario y además de eso, pues que se pueda lograr una revascularización. Además del proceso de desinfección, también lo colocamos terapias de fotobiomodulación para todo este proceso de dolor, de inflamación, pero también para todo el proceso de regeneración. Hasta ahorita el paciente lleva 6 meses y esta es la tomografía inicial y esta es la radiografía final de ese día. También tenemos casos de terapias pulpar indirecta, donde se decide bajo toda una historia clínica realizar el retiro de la caries, de la restauración y de poder realizar un alargamiento de corona clínica para poder hacer una mejor resina y poder hacer
un sellado mucho mejor para poder ayudar a todo lo que es el proceso de regeneración y de que esa pulpa no se vea afectada. Entonces se hizo una gingivectomía localizada con una longitud de onda de 450 nanómetros. Además de eso, se hizo fotobiomodulación para todo lo que es el efecto de hipersensibilidad que tenía la paciente, que venía con una molestia eh, no tan frecuente, pero sí con un dolor a estímulos específicos. Entonces se hizo todo el proceso de fotobiomodulación y finalmente se colocó la resina y se mantiene en control. Ya lleva 6 meses la paciente asintomática. Simplemente, como le digo a los pacientes, aquí debemos seguir controlando. La paciente está ahorita en tratamiento de ortodoncia y seguimos controlando a nivel de radiografías y clínicamente. Entonces, algo interesante que también podemos manejar con el láser diodo es la hipersensibilidad. No solamente se trata con el láser Herbio, sino que también podemos lograr un manejo de la hipersensibilidad con el láser diodo. ¿A través de qué? ¿Qué se logra con el láser diodo? El láser diodo, con su efecto fotobiomodulador, nos va a ayudar a bloquear esa despolarización de la fibra C, pero también se va a generar un derretimiento de esos túbulos dentinarios para reducir el fluido, el movimiento del fluido intratubular. Y lo mismo, generar un cierre de esos túbulos dentinarios, ayudando a través de una deposición también de dentina terciaria. Todo esto va a ayudar a mejorar la sintomatología de la hipersensibilidad, que más o menos se puede observar a la tercera o cuarta sesión. Muchas de las personas cuando hablo láser en intraconducto me preguntan cuáles son los efectos térmicos que puede tener, ya que hemos mencionado que el láser diodo es un láser que a través de un efecto fototérmico genera la desinfección. Entonces, principalmente los efectos térmicos del láser diodo se van a ver relacionados con el aumento de la potencia y el aumento del tiempo. A mayor potencia y a mayor tiempo, mayores efectos adversos. Y además de un tiempo de descanso entre 5 a 20 segundos, ha demostrado los artículos prevenir un aumento de temperatura excesiva en los tejidos. Entonces, estudio de Mostafa y colaboradores nos hablan de lo que fue el uso de diferentes potencias y además de eso, utilizando un canal húmedo y un canal seco. Y ellos encontraron que definitivamente el láser diodo puede tener una penetración, esa energía, esa luz, puede penetrar a 1000 micras, puede ser absorbido por los pigmentos de las bacterias, por bacterias pigmentadas, pero también se observó que en este estudio que la presencia de microfracturas o de alteración de la pared de las paredes del conducto radicular se observaron cuando aumentaban las medidas de potencia. Es decir, ellos utilizaron 1.5, 2 watts, 3 watts y 4 watts, con conductos húmedos y conductos secos. Y ellos observaron que con la potencia de 1.5 no hubo relación con la presencia de microfracturas. Además de eso, encontraron que la frecuencia de las microfracturas fueron mayores en conductos secos que en conductos húmedos. Además de la terapia de fotodesinfección por temperatura, también vamos a hablar de la terapia fotodinámica. ¿Y qué es la terapia fotodinámica? La terapia fotodinámica es una terapia no invasiva. ¿Por qué es no invasiva? Porque es no térmica. Se da por una interacción de un agente químico como un fotosensibilizador y una luz específica de una longitud de onda específica que va a generar la presencia de radicales libres de oxígeno singlete y de especies reactivas que son las que van a ser tóxicas para los microorganismos para generar finalmente un resultado con efectos biológicos y químicos. Esta es una terapia
que está relacionada con unos beneficios de amplio espectro antimicrobiana, es selectivo a microorganismos por minutos, por eso debe dejarse dentro del conducto, dentro de una bolsa periodontal o donde nosotros queramos generar un proceso de desinfección durante un tiempo de 2 a 4 minutos, se habla de la literatura. Además de eso, tenemos una ausencia de fotoresistencia, no quiere decir que si colocamos 5 días seguidos la terapia de fotodinámica, pues vamos a generar fotoresistencia. No, esos son los beneficios que tiene esta terapia y además tiene un mínimo daño a los tejidos del hueso. ¿De qué va a depender esta terapia fotodinámica? Primero, de la concentración de oxígeno que se dé, de la energía eléctrica de las células y las bacterias, del pH, ¿sí? Porque se va a dar por interacción electrostática de la pared celular y de estos fotosensibilizadores, del pH, de la estructura del fotosensibilizador para que pueda adherirse más fácilmente a la pared celular de las bacterias, de la dosificación de la luz y el tiempo de exposición. Entonces vamos a encontrar que la literatura es variada. La literatura de la terapia fotodinámica me gusta porque va desde todas las enfermedades de la cavidad oral, en donde se puede generar un efecto de desinfección, pero también en endodoncia se han encontrado muchos beneficios, específicamente también en el manejo de la periodontitis. Y además, este estudio que me encanta, que siempre lo recomiendo y lo leemos en la materia de láser en endodoncia en el posgrado, que es el manejo de la resistencia antibiótica, combatir la resistencia antibiótica con el uso de la terapia fotodinámica. Entonces, los artículos nos hablan de diferentes concentraciones, diferentes tiempos. Esto es algo que debemos seguir investigando. Artículos muy recientes debemos seguir investigando, pero que sin duda alguna podemos utilizar el láser diodo con una longitud de onda de 660 nanómetros cuando utilizamos un fotosensibilizador como el azul de metileno. Cuando utilizamos el azul de metileno, la luz, la longitud de onda que absorbe este fotosensibilizador es la longitud de onda de 650 nanómetros, 660 nanómetros, es decir, una luz visible roja que va a tener una interacción con este fotosensibilizador. Recordemos que si no se da el proceso de absorción, no se van a dar las reacciones, tanto químicas como físicas que necesitamos. Entonces, estudios nos han demostrado todo lo que es la interacción de un biofilm de 3 semanas con la terapia fotodinámica y además con el uso de nanopartículas que nos han ayudado a llegar a estas conclusiones y a poder ver cómo en este caso se desapareció este biofilm, ya no se registró especies vivas, después del uso de la combinación de un fotosensibilizador con nanopartículas y la terapia fotodinámica. Además, nos hablan en comparación de diferentes tipos de irrigación, no solamente el láser como desinfección, sino también nos hablan de el hipoclorito y en conjunto el hipoclorito con la terapia fotodinámica y pues, se pudo encontrar los efectos positivos que se observaron cuando se combinó la terapia fotodinámica con una irrigación con hipoclorito. Casos también de regeneración para lograr una desinfección intraconducto en una sola cita donde se utilizó la activación fotoquímica a través de la liberación de radicales libres y además se reportó que también es un tipo de tratamiento que puede manejar el dolor y la inflamación y que a medida que se ha utilizado, pues se ha reportado que también puede ayudar con el manejo del dolor gracias al uso de esta longitud de onda.
Este estudio también es muy interesante porque en este estudio lo utilizaron en cirugía apical, en donde se tomaron las muestras antes y después de la terapia fotodinámica y pudieron encontrar que hubo una reducción significativa de la cuenta bacteriana luego de la terapia fotodinámica, y a los 13 meses pudieron encontrar unos resultados positivos de regeneración. A partir de este artículo, yo quise realizar este caso clínico también de una paciente sintomática con un núcleo bastante amplio, de muchos años, y al cambiarle la corona, la paciente comenzó con una sintomatología. Si se dan cuenta, internamente los conductos no fueron tratados y lo que se buscó fue, pues, mediante una cirugía apical, hacer el proceso de desinfección, pues, de los últimos 3 milímetros y, por supuesto, pues, ligarla a una desinfección con una terapia fotodinámica para, de toda la cripta quirúrgica, y además lograr una buena obturación con Biodentic. Ya luego de 4 meses, la paciente este, tuvo esta radiografía, y luego de casi un año la paciente se encuentra asintomática. Entonces, el mismo día de la cirugía, pues registramos un proceso de inflamación normal que fue manejado luego. Todos los procesos quirúrgicos siempre son manejados con fotobiomodulación, y al cuarto día la paciente estaba totalmente asintomática, que fue cuando pudimos lograr verla en el consultorio y además de eso poderle retirar los puntos. Entonces, artículos como este de Marcelo Santos Coelho y colaboradores nos habla también que la terapia fotodinámica también nos ayuda al manejo del dolor. Y